un cierto riesgo, o que tratándose de empresas no incluidas en el apartado anteriores, así lo decide la autoridad laboral previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. El hecho de conformar un servicio de prevención propio apunta a la dificultad en el coste del mismo. Para conformar un servicio de prevención propio, dice la ley que debe contarse por lo menos con un especialista técnico superior por cada una de las disciplinas. Tomando como partida que se va a subcontratar la disciplina de vigilancia de salud, ya que la empresa no tuviera recursos, siempre cabe recordar que tendría que tener el resto de profesionales cubiertos. La ley dice un mínimo de 2 especialidades cubiertas, ya que las otras 2 podrían ser subcontratadas con elementos exteriores, pero aún así debería requerir la propia empresa 2 especialistas a jornada completa con su titulación de técnico superior, cosa que evidentemente a primera instancia conforma un coste elevado. Y luego hay que tener en cuenta la dotación instrumental, ya que el servicio de prevención propio a priori debería conformar o tener las mismas dotaciones instrumentales y materiales y personales para ser acreditado con tal fin y remarcar su propia competitividad. Recordar que evidentemente un servicio de prevención propio sí está sujeto a la obligatoriedad cuatrienal de la auditoría legal, para hacer constante o hacer constancia de que se cumplen los parámetros prescritos por la propia Administración Pública. Respecto a la cuarta modalidad de organizar los recursos personales para llevar a cabo la gestión de la prevención en la empresa, está en el artículo 16 definido lo que son los servicios de prevención ajenos, los SPAs famosos. El empresario deberá recurrir a uno o a varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: que la designación de uno o varios trabajadores, insistiendo y recordando, sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Que en el supuesto que se refiere al apartado C del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley de 3195, que antes hemos tratado, los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la indicada ley, los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar dicho servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán y en su caso se acordarán en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa. Esto todo, evidentemente, con el marcado entrecomillado de la propia frase, porque todos conocemos que la propia organización de la representación de los trabajadores muchas veces flaquea en el grueso de nuestro tejido empresarial. En el propio artículo 20 conforma el concierto de la actividad preventiva. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollar a través de uno o varios servicios de prevención ajenos en la empresa, deberá concertar por escrito esa prestación. Efectivamente, dicho concierto consignará como mínimo los siguientes aspectos. Primero, identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa. Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma, a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad de salud en obras de construcción, incluirá expresamente la extensión de las actividades concertadas al ámbito de las obras en que intervenga en la empresa. Cosa muy difícil porque una empresa efectivamente de construcción no sabe a principios de año cuántas obras va a acometer. Y por último, la especialidad o especialidades preventivas, objeto de concierto con indicación para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas. Es decir, de las 4 disciplinas, cuántas son contratadas o a cuántas cubre el contrato: de la seguridad en el trabajo, de la higiene industrial, de la ergonomía o psicopatología aplicada y de la vigilancia de salud. Esto cabe remarcarlo con el último cambio normativo de la aplicación de la ley, ya que quedaba un poquito transparente los servicios concertados. La gente pagaba realmente sin saber por qué realmente se pagaba. Como dijimos al principio, de las 4 modalidades previamente definidas en el decreto,
queda una que se sometió a un apartado que para mí personalmente conforma una quinta modalidad de organizar la prevención en la empresa, que son los famosos servicios de prevención mancomunados. A ver de qué se trata esto. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de la disposición. Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores, o en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse igualmente la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo. Es decir, no tienen que estar cerca físicamente, es decir, o en un mismo edificio o centro comercial, sino que son de un mismo sector productivo o grupo empresarial, o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no podrán formar parte de los servicios de prevención mancomunados. Es decir, si son de más de 250 trabajadores, anexo 1, o 500 trabajadores, empresa normal, no pueden hacer un mancomunado, sino que tienen que optar por el servicio de prevención propio. Sin embargo, constituidos para la empresa de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo. Es decir, un grupo empresarial con una empresa matriz que sí debería tener un servicio de prevención propio, podrá conformar un mancomunado con sus empresas satélites. Esta es una opción muy interesante, caída parcialmente en desuso, pero con una proyección muy amplia en el futuro. Ni que decir tiene que la conformación del acuerdo del mancomunado lo conforman muchas razones sociales, no es una única razón social. Debe perfilarse un poquito más el tema del registro de los servicios mancomunados, y ni que decir tiene que los mismos deben verse sometidos igualmente a la auditoría legal. Por último ya, y acabando la conformación de este fonograma, hablar un poco sobre el artículo 22 bis del propio reglamento de servicio de prevención, donde incide sobre el concepto de presencia de recursos preventivos. Hacemos mención porque no conforma realmente lo que es la organización de la modalidad de la gestión preventiva dentro de la empresa, pero sí tiene un punto de conexión, y es que, de conformidad con el artículo 32 bis de la propia Ley 31 de 95, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesario siempre en los siguientes casos. Primero, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesivas o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. Y cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos con riesgos especiales, como pueden ser, por ejemplo, los montajes específicos de grúas de trabajos de altura, de conformación de trabajos de desamiantado, entradas parciales en espacios confinados, trabajos especiales en el centro de transformación, es decir, en aquellas circunstancias que esto queda perfectamente definido en el propio reglamento de servicios de prevención, y que es lógica, ya que la filosofía lo que evoca es que cuando una empresa deba cometer un trabajo especialmente peligroso, siempre es bueno que haya una persona con extrema precaución conformando el control de que se cumplan efectivamente ya no solamente las consignas económicas de sacarle trabajo adelante en el tiempo que sea y cuando sea, sino que se cumplan todas y cada una de las medidas de seguridad y salud. Todo ello conformado con la última máxima, que es la promoción de la cultura preventiva, y que por encima de todos los valores está la propia integridad física de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Con esto acabamos esta conformación. Espero que haya quedado claro y podéis repetir las veces que queráis, porque con la conformación de este fonograma queda perfectamente conformado y aclarado cuáles son las 4 más 1, es decir, 5 modalidades para la organización de la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Muchas gracias.